Muchas gracias y muy buenos días a todos. José Luis, tu problema es que todo te da igual porque no tienes principios. Se ríe porque no tiene principios, porque no es una frase para reírse. Esta frase se la repitieron varias veces en público quien era su jefa política y él estaban en la oposición. Para nosotros, para los que formamos el grupo municipal de Vox, si alguien nos dice eso, nos estaría, sin lugar a dudas, haciendo la mayor ofensa personal y política que se puede hacer, porque de alguna manera estaría atentando a la razón, a los valores, a los principios que defendemos en política. Y creo que es bueno recordar, precisamente hoy, en este debate político sobre el estado de la capital de España, que es Madrid, que sin principios, sin valores, la política o es un mero negocio y un mercadeo de intereses personales o partidistas, o simplemente es una corruptela o una estafa. No hay más. La política sin principios y sin valores, para nosotros, no tiene ninguna razón de ser. Nosotros creemos que se está en política para anteponer los principios a los intereses, los valores a las conveniencias políticas. Nuestros principios, nuestros valores, se podrían resumir probablemente en 6. La defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de la verdad, la defensa de la seguridad, la defensa de la igualdad, la defensa de la propiedad, todo ello dentro de la nación española. Porque nacimos para ser una alternativa posible, real, frente al consenso progre que representan todos ustedes, que aplican las mismas políticas de izquierda, aunque algunos permanentemente intenten disimularlo, especialmente cuando están en campañas electorales. Esos principios, los de defensa de la vida y la familia, frente a aquellos que por acción o por omisión están permitiendo la tragedia del aborto y la eutanasia, es decir, la aniquilación de los más débiles de la sociedad. Esa tragedia por la cual al año cerca de 100.000 españoles no se les permite nacer. Aquellos que nunca hacen, cuando están en el gobierno, las políticas reales de apoyo a la mujer gestante, campañas efectivas en favor de la vida y que en cambio o subvencionan o miran hacia otro lado cuando se subvencionan a las clínicas abortistas. Y en defensa de la vida, no quiero olvidarme de aquellos a los que les arrebataron cruelmente la vida por el zarpazo del terrorismo. Todos ustedes miraron hacia otro lado y permitieron que se subvencionara una supuesta obra de teatro llamada Alsasu, donde se hacía directamente apología del terrorismo. Todos ustedes permitieron la subvención y a todos ustedes les pareció que eso era correcto. Aquellos que han sido incapaces en más de 6 años de culminar un acuerdo de este pleno llamado el Itinerario de la Libertad, para que en cada rincón, en cada plaza y en cada calle donde fue arrebatada una víctima por el terrorismo, haya una placa en su recuerdo. En segundo lugar, la defensa del principio de la libertad. La libertad económica, sin tener que soportar las familias, los autónomos, la presión fiscal abusiva, por ejemplo, con impuestos confiscatorios como pueda ser la plusvalía.
O la libertad de educación, esa que protege a los menores para que nadie, salvo sus padres, pueda entrar en la esfera más íntima, evitando lo que todos ustedes permiten en aquellas instituciones en las que gobiernan, es decir, el adoctrinamiento de los menores en la escuela, o incluso llegando a que en obras teatrales se puedan cometer actos cercanos a la promoción o a la apología de la pedofilia. O, por ejemplo, cuando denunciamos desde esta tribuna cursos obligatorios para funcionarios en los que se intenta adoctrinar sobre determinada ideología. La libertad de educación es algo fundamental en las sociedades. Y junto con ello, algo tan importante como la libertad de opinión o de información. Frente a todos ustedes que cuando llegan al poder, cuando controlan las instituciones y su presupuesto, compran a los medios de comunicación a través de propaganda institucional. Todos ustedes que a través de las subvenciones del dinero de todos compran el relato de lo que quieren que los medios de comunicación les vendan. De tal manera que solo se escuche un mensaje, una sola voz. Da igual si es de un lado o de otro, pero siempre es la tergiversación, la manipulación o la opinión sesgada. Y tan importante como las anteriores es la libertad de movimiento, poderte mover con libertad en tu ciudad. Y todos ustedes, en ese odio permanente a un elemento básico que es el vehículo privado, que han logrado hacerlo un objeto de lujo, que solo unos pocos que se pueden comprar esos vehículos tan caros pueden circular por esta ciudad. Todos ustedes que se han permitido quitar más de 10.000 aparcamientos de superficie en la ciudad de Madrid, paralizar los programas de aparcamientos de residentes o de aparcamientos disuasorios, es decir, hacer un verdadero infierno para el conductor de su vehículo en el que tiene que llevar a su familia o tiene que acudir al trabajo. La defensa de la verdad. La verdad es un bien, es un principio y es un valor que para nosotros es irrenunciable. La verdad, frente a las mentiras de las promesas electorales que se hacen en campaña por unos y por otros, pero que cuando se llega a gobernar y se tiene la posibilidad de gobernar, no se cumple. Aquel derogaremos el Madrid Central para multiplicarlo por 10, 20 o 30 veces. Aquel construiremos 12.000 viviendas en el anterior mandato y 15.000 en este para no llegar siquiera a las 4.000 o intentarse apropiar de las viviendas que construyen otros. O aquellos que dijeron bajaremos la presión fiscal y resulta que la recaudación aumenta. O cuando dicen nosotros nunca construiremos un cantón de limpieza sin escuchar a los vecinos, nunca lo pondremos cerca de sus residencias, nunca lo pondremos cerca de una escuela, de una instalación deportiva o de una zona verde, para una vez terminadas las elecciones, hacer justo lo contrario, aplicar el rodillo de la intransigencia. La defensa de la seguridad. Otro principio fundamental, porque todos ustedes aceptan que tengamos que vivir, y cada vez más, con la inseguridad en nuestras calles, porque todos ustedes aceptan esas políticas de fronteras abiertas, porque todos ustedes aceptan que tengamos que tener centros de menas que provocan un día sí y otro también episodios de violencia en los barrios en los que se ponen. Y prometen en las campañas que los van a cerrar, pero luego una vez más la mentira les lleva a no hacerlo. Ustedes, todos ustedes, que en el Congreso de los Diputados votaron y aplaudieron a manos llenas la regularización de 500.000 inmigrantes
que habían entrado de manera masiva, ilegal, pisoteando nuestras fronteras, y que en muy poco tiempo ustedes, todos ustedes, serán responsables de 2 millones de inmigrantes ilegales por el arraigo. Ustedes, todos ustedes, que negaron primero y miran hacia otro lado el gravísimo problema que suponen las bandas de delincuentes, las bandas latinas, a machetazos en los barrios y en las calles de Madrid. Y hablando de la defensa de la seguridad, también tenemos que dirigirnos a un concepto fundamental en los que creemos en el Estado de Derecho. Todos ustedes son responsables de haber vulnerado un principio básico en cualquier democracia y en Estado de Derecho, que es la seguridad jurídica. Aquellos que no tuvieron reparo, como dijimos en el pleno anterior hasta la saciedad, en saltarse los reglamentos, en desoír los informes jurídicos y en aprobar un grupo mixto que el Tribunal Supremo ha confirmado en su absoluta ilegalidad, o aprobar una ordenanza de terrazas deprisa y corriendo sin escuchar a nadie, que ha sido también derogada, o aprobar licencias de aparcamientos como el del Bernabéu, que son paralizadas por los juzgados, o directamente mirar hacia otro lado cuando se construye nada menos que un colegio y traer al pleno siguiente un punto para su legalización posterior. Ustedes, que en ese ataque permanente y desprecio a la seguridad jurídica permiten, cuando gobiernan, que en sus ciudades haya ocupación de la vivienda que tanto le ha costado a los ciudadanos, o la inquiocupación, o directamente esa absoluta injusticia contraria al más mínimo principio de seguridad jurídica, que es la venta de mercancía ilegal llamada top manta, frente al pobre comerciante que paga sus impuestos, que cumple las ordenanzas y que respeta las leyes. En quinto lugar, quisiera referirme a la defensa de la igualdad, pero una igualdad real para todos los madrileños, para todos los españoles, con independencia del lugar en el que vivan. Porque todos ustedes defienden a manos llenas y a pancarta bien apretada los conceptos de la ideología de género, que discrimina al hombre, que es tan inhumana que es incapaz de convocar un minuto de silencio por la muerte de un hombre o por la muerte de una mujer a manos de su pareja lesbiana o un hombre a manos de su pareja homosexual. Y no le digo nada cuando incluso niegan un minuto de silencio en las calles porque quien ha sido asesinado ha sido un niño a manos de su madre. Hablando de la defensa de la igualdad, ese desprecio a la oposición, ese rodillo que tanto unos como otros aplican siempre que tienen mayorías absolutas, aunque sean por la mínima, da igual. No importa si en Madrid 900.000 madrileños no votaron al alcalde de turno, que le votaron 700.000. No importa si la diferencia es de un solo concejal. No importa si hay más partidos o más vecinos, no importa, como si son menos. El respeto democrático a quienes representamos a los madrileños es un principio básico de la igualdad. Y la igualdad significa que todos los madrileños tienen el mismo derecho a tener sus representantes y a ser respetados sus representantes. El que desde los gobiernos, y da igual quién sea de ustedes, cuando tienen la mayoría absoluta, desprecian a la oposición, o no invitándola a actos, o no permitiéndole participar legítimamente, por ejemplo, en la mesa donde se está negociando el Plan General de Ordenación Urbana o la Ley de Capitalidad, que son normas fundamentales. Ese desprecio a la oposición, ese entender la política como un patrimonio personal, es para nosotros aberrante desde el punto de vista democrático. Y también, hablando de la defensa de la igualdad, defendemos que la ley es igual para todos y que ha de aplicarse igual para todos. Por eso no podemos entender ese concepto excepcional de la ley, que cuando me interesa la aplico y cuando no hago excepciones. Pongamos dos ejemplos. Se permite que un
equipo de fútbol en su estadio, monte macroconciertos, aunque eso suponga un daño a la paz y a la tranquilidad de los vecinos de su barrio. Esta es la diferencia. O cuando algunos creen que tienen una bula especial para organizar, por ejemplo, la fiesta de este fin de semana del orgullo, y que las ordenanzas de ruidos o la ordenanza de venta de alcohol en la calle o la ordenanza de limpiezas o no se aplica o se aplica de una manera muy laxa para que no se vayan a molestar algunos y no nos vayan a señalar de homófobos. Nosotros creemos que el cumplimiento de la ley es para todos igual y todos los días, no dependiendo de qué acto se celebre o a quién le afecte. Cuando hablamos también de la defensa de la propiedad, todos ustedes, en sus políticas de retención del suelo, encareciendo el coste de la vivienda en un 50%, o con sus políticas de aplicación fiscal sobre la adquisición, construcción, venta, herencia de la propiedad, lo que hacen es privar a millones de personas de un derecho fundamental que es adquirir una vivienda digna, especialmente a aquellos que comienzan su vida, los más jóvenes. Para nosotros, también, en esa defensa de la propiedad está una lucha sin cuartel, sin excusas, sin propaganda, para que quien ocupe una propiedad ajena, sea pública o privada, no pasen 24 horas sin que sea desalojado y puesto a disposición judicial. Todos ustedes, cuando aplican políticas fiscales confiscatorias, también están confiscando la propiedad de los madrileños y los españoles que tienen el derecho a dedicar sus recursos, la mayoría de sus recursos, a lo que crean más necesario. Cuando digo todos ustedes, no es una frase retórica, es que todos ustedes, los del Partido Popular, los del Partido Socialista, los de Más Madrid, sus diferentes siglas, sus diferentes portavoces, sus diferentes caras en este ayuntamiento, en la comunidad o en el gobierno, en el Congreso de los Diputados o en el Senado, todos ustedes defienden las mismas políticas globalistas. Todos ustedes han votado el 89,8% de las veces lo mismo en Europa, las mismas directivas, reglamentos, enmiendas, proposiciones. El Partido Popular y el Partido Socialista, tanto monta tanto, aceptan en Europa el 90% de las mismas políticas. Por ejemplo, dos políticas nefastas para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos, para nuestros pescadores, como es la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Todos ustedes las aplican, las apoyan y las impulsan con el mismo fervor y la misma fuerza. Y todos ustedes, todos a la limón, apoyan esa nefasta y suicida política de fronteras abiertas que consiste en permitir una inmigración masiva e incontrolada, despreciando algo muy importante, y es que las naciones tienen derecho a tener fronteras, a proteger a sus nacionales y a que tengan prioridad los nacionales frente a quienes de manera violenta y violentando la ley vienen a exigir derechos que a lo mejor ni se les reconocen a los propios nacionales, véase el acceso a viviendas sociales o a otro tipo de ayudas. Y todos ustedes no tienen ningún reparo en el control político de la justicia, repartiéndose los órganos judiciales, como el Consejo General del Poder Judicial, metiendo a sus vocales dentro de esos órganos para elegir a sus jueces, y no han tenido ningún reparo, absolutamente ninguno, para controlar a los fiscales generales. Concluyo. Es cierto que hay otro Madrid, es cierto que hay otra forma de hacer política, aquella que cree que la política ha de basarse en los principios de vocación y servicio y no de intereses y conveniencias, aquellos que creemos que mentir, engañar
o cometer corrupción política debe ser penalizado y nunca premiado. Aquellos que creemos que defender la vida, la libertad y la nación no deben ser cuestionables. En definitiva, todos aquellos que creemos firmemente que las políticas de izquierda que todos ustedes defienden son nefastas para los españoles y, en concreto, para los madrileños. Muchas gracias.